En 1951, la revista norteamericana Life publicó un reportaje fotográfico sobre la gente de Deleitosa, un retrato sobre la vida en la España rural de la posguerra. 75 años después, la historia vuelve a la actualidad, pero en forma de cómic. Lleva por título Charles Love Josefa y es obra del ilustrador cacereño Fermín Solís. Charles Love Josefa es mi último libro, mi última novela gráfica, y es un libro que surge de la historia que ocurrió en Deleitosa en el año 1951, cuando un americano publica un reportaje sobre este pueblo en la revista Life y un chico de California se enamora de Josefa Larra cuando la ve en una foto del reportaje. Sabes que ya no habrá primavera. Josefa Larra es la protagonista de la novela gráfica. Es una mujer que recibió cartas de un desconocido de América que al principio intuyo que debían ser un halago para ella, pero al final se convirtió en una pesadilla. Esto hizo que ella abandonase el pueblo y se estableciese en Barcelona, donde murió hace 2 años. O sea, no tuve ocasión de entrevistarla porque cuando empecé a hacer este trabajo ella había fallecido, pero sé que concedió varias entrevistas y habló muchas veces de esta historia que le sucedió. Yo llegué a esta historia a través de una exposición del fotógrafo Eugene Smith aquí en Cáceres y bueno, me interesó mucho cómo retrataba esa España de los años 50 y me apetecía contar una historia de ese reportaje. A base de entrevistas con gente del pueblo, a base de documentación, pues vi que era parecido a lo de Bienvenido Mr. Marsan, ¿no? La gente del pueblo pensaba que el americano era millonario o era un director de cine o un magnate que iba a hacer que Josefa pues fuese una mujer rica y eso iba a repercutir en el pueblo, ¿no? Mejoras en el pueblo, en la familia, etc. Entonces, yo creo que el pueblo ejercía esa presión egoístamente, ¿no? Pero bueno, fue una mujer que se mantuvo firme en sus principios, con sus ideas y no cedió ante el chantaje, bueno, del pueblo, de su madre, chantaje e incluso imposición, ¿no? Para dejar su vida, para irse con un americano al que no conocía de nada. Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil. Me gusta el personaje femenino y aquí encontré a un personaje femenino de los que me gustan, con fuerza, con carisma y bueno, un carácter que una mujer de armas tomar, ¿no? Para la época sobre todo, porque hablamos de los años 50 donde el clero, el ayuntamiento eran el poder, ¿no? Y a la mujer se la tenía muy relegada a un segundo plano. Entonces, esta actitud de Josefa me parece maravillosa. Estás que arrebatas, preciosa. Para este libro me ha gustado tirar de una línea mucho más minimalista, ¿no? De ir al detalle y no perderme en demasiadas florituras con el dibujo. Creo que también hay que estar al tanto y adaptarse a los tiempos que corren y en el dibujo de la novela gráfica pasa un poco con eso, ¿no? Intento no hacer 2 libros iguales y en este caso he optado por la sencillez. Yo he intentado retratar esa España rural de los años 50 y he viajado mucho por Deleitosa y he cogido muchas fotos de las casas más antiguas, ¿no? Que había allí, de la iglesia y todo eso. Entonces reflejo un poco el pueblo, cómo podía ser por esa época. También me apoyaba mucho en mis padres que vivían en Madroñera, que está cerca de Deleitosa, y me contaban varias escenas, ¿no? De cómo era su día a día, los fines de semana, el baile y todo eso. Entonces pues retrato un pueblo de los años 50 con unos colores bastante grisáceos, ¿no? Como yo me imagino que era esa época. La primera viñeta es una imagen típica del pueblo, que es la entrada de Deleitosa, que, bueno, esa foto se ha repetido en diferentes épocas, ¿no? Me documenté con un amigo, me dejó revistas de los años 80, donde se hacía un reportaje, y venía en Deleitosa en los años 80 esta misma foto, y ahora hay una actual también con esta misma foto, y me pareció interesante empezar por esta entrada del pueblo. Hay diferentes viñetas que me gustan, ¿no? Y hay una que recoge un poco lo que decía, que está Josefa con una amiga sentada en un carro, hablando en una tarde de verano, y le dice que Josefa le dice a su amiga que ha recibido postales del americano y que son postales de California donde son muy coloridas. Dice, allí qué bonito es todo, qué color tiene, aquí es todo tan gris. Lo que intentaba transmitir, ¿no? Yo soy un hombre pobre, soy poco para ti. A la figura de Charles, del americano, que le escribía cartas a Josefa, la verdad es que no quería ahondar sobre él, quería dejarlo un poco desdibujado, porque quería que el lector tuviese la misma sensación que el pueblo, que Josefa, ¿no? De decir, ¿quién es este hombre? ¿Por qué me escribe? ¿Es verdad? ¿Es una burla? Finalmente el americano con el tiempo tenía Alzheimer y falleció, sin conocer nunca a Josefa ni tener respuesta de ella, ¿no? Que también es una historia triste porque
Yo creo que el americano lo que hizo fue un poco como un Instagram moderno, ¿no? Él mandó una foto con un corazón, ¿no? Le dio un like. San Josefa no deja de ser un homenaje a mi tierra, a Extremadura, y ya con Buñuel en el laberinto de las tortugas lo hice, y creo que ahí tenemos muy buenas historias que contar aquí en nuestra tierra, ¿no? Y ahora mismo de presentar Buñuel en el laberinto de las tortugas en Armenia, que ha salido una edición en armenio. Entonces me parece muy interesante que en lugares remotos se hable de Cáceres, bueno, de las Urdes, de Deleitosa o de Extremadura en general. No quiero que me supliques que yo te quiera, no quiero verte llorar, ni quiero que pases pena. Despreciaste mi cariño cuando yo te lo entregaba, y un cuchillo me clavabas en mitad del corazón. Lo mismo que estás sufriendo, yo también por ti sufrí. Hazte cuenta que me he muerto y no te acuerdes de mí.